Buenos días, bienvenidos a la clase. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla para que empecemos a ver la presentación, pero les voy platicando que hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es evolución. Podemos definir a la evolución entonces como el conjunto de cambios que van teniendo las poblaciones, tanto genéticos como fenotípicos a través de varias generaciones. Entonces, la evolución se ha estudiado por varios científicos y a lo largo del tiempo, y es uno de los pilares para que la biología como tal sea considerada como ciencia. Actualmente la evolución pues explica la mayoría de los patrones de cambio que hay en la naturaleza y cómo ocurrieron. Y tenemos varias evidencias de ello que también vamos a hablar hoy, como la, la, el registro fósil es una evidencia de la evolución, la bioquímica, la biología molecular, entre otras que vamos a ver. Aquí lo que estamos viendo es un esquema que representa el origen de la vida. Se cree actualmente que nosotros provenimos de un solo organismo que a través del tiempo se diversificó y generó la diversidad que hay actualmente. Entonces, un objetivo de la evolución precisamente es encontrar por qué es que tenemos tanta diversidad de seres vivos. Claro. Bueno, por ello es que se han construido, por ejemplo, árboles filogenéticos eh, que lo que representan aquí es, en este caso son los tres grandes dominios en los que se dividen los seres vivos. Y como ustedes pueden ver, igualmente todos parten de un ancestro común. Entonces aquí podemos ver reflejada precisamente los aspectos evolutivos que van dando origen a diferentes especies y por lo tanto a toda la biodiversidad que tenemos. Aquí vemos, por ejemplo, en el dominio Eukarya, a los, eh, reinos Animalia, Plantae, Fungi y y como tal, que forman parte de este dominio y que se consideran, como les decía, porque esta división nos ayuda a entender precisamente esos procesos evolutivos, cómo fueron cambiando las especies para dar origen a otras. Bueno, entonces les comentaba que científicos de diferentes épocas pues han propuesto diferentes teorías. Hoy vamos a ver a Lamarck, pero igualmente Wallace y Darwin hablan sobre selección natural y Dobzhansky que ya habla sobre la teoría sintética, que vamos a ver posteriormente. Bueno, Lamarck estudió medicina y botánica y fue también un taxónomo. Taxónomo quiere decir que se dedicaba a clasificar los seres vivos precisamente. Y se le otorgó el nombramiento de profesor de zoología en el Jardín de Plantas de París. Entre sus aportaciones, pues tenemos lo siguiente. Él en los años en el que vivía predominaba la creencia de que Dios era el que creaba directamente todas las especies, que es la teoría creacionista. Sin embargo, él decía que Dios más bien creaba la naturaleza y entonces esta naturaleza era la que daba lugar a las diferentes especies. Entonces, por esa razón se le considera como el primer científico que propone la teoría de los caracteres adquiridos. Esa teoría consistía en que los organismos tenían la capacidad de heredar los caracteres que iban adquiriendo a lo largo de toda su vida cuando estaban sometidos a circunstancias parecidas. Entonces, estos caracteres de alguna manera se heredaban a las siguientes generaciones.
Bueno, ¿cuál era su teoría? Esta se basó en una escalera de vida en la que los seres vivos que se conocían se organizaban de lo simple a lo complejo y cada escalón, como lo vemos en la imagen, representaba un nivel superior de organización. Como ven, este organismo que tenemos de este lado es mucho más complejo que el que tenemos escalones más abajo. Entonces, esa fue su teoría. Pero también pues estudió y clasificó a los invertebrados que había en ese momento, tanto actuales como también fósiles. En conclusión, entonces, decía que los cambios ambientales plantean nuevos requerimientos a los seres vivos, los cuales pues tratan de adecuarse, y que en cada organismo existía un sentimiento interior para perfeccionarse. Este es un ejemplo de lo que Lamarck definió como transformación de las especies. En el caso de la jirafa, ¿no? Se sabe que el ancestro de la jirafa tenía el cuello corto. Sin embargo, como mantenían los cuellos estirados para conseguir alimento, entonces el cuello se fue haciendo cada vez más largo debido a que se usaba constantemente, ¿no? Debido al uso prolongado. Entonces, generaciones posteriores, pues, ya tenían el cuello más largo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que son las evidencias de la evolución, lo que se sabe hasta ahora. Bueno, y vamos a hablar sobre varias, entre ellas las paleontológicas. Bueno, la paleontología, como ustedes saben, es la ciencia que estudia los fósiles, y estos pues son restos orgánicos que pueden ser estructuras duras como huesos, dientes, conchas, incluso semillas o esporas. También pueden ser impresiones de hojas o tallos de las plantas e incluso huellas de animales. También las heces fosilizadas se consideran dentro de estas evidencias paleontológicas porque nos pueden decir las especies que comía el animal de que se trate, del que estemos estudiando las heces. Bueno, ¿cómo ocurre el proceso de fosilización? Pues el organismo muere y queda enterrado por los sedimentos, los cuales pues se acumulan alrededor del cuerpo hasta cubrirlo por completo. Eh, en algunos casos, los minerales que se encuentran en el suelo reemplazan a la materia orgánica que compone al animal y entonces se endurece y por esa razón se convierte en roca junto con los sedimentos. En otras ocasiones, si el organismo se desintegra, pues queda la impresión de su propio cuerpo. Y a esto pues también le llamamos registro fósil. Esto porque puede ser una evidencia de la evolución. Porque se han encontrado diferentes fósiles de diferentes épocas y entonces se han relacionado que pertenecen, por ejemplo, al mismo grupo no sé, de especies, por decir algo, y entonces se ve cómo van cambiando a través del tiempo. En cuanto a las evidencias anatómicas, tenemos lo siguiente. Si ustedes ven el esqueleto de un cocodrilo, de un ave, aquí nos referimos a una extremidad, de una ballena, del caballo, de un murciélago e incluso de nosotros, vemos que tenemos huesos muy parecidos, ¿no?
Entonces, y a estos, a estos huesos que son homólogos entre las diferentes especies, incluso que ahorita ya son de diferentes medios, ¿no? Pueden ser una evidencia precisamente de evolución anatómica. Otras son los órganos vestigiales. Estos, como pueden ver aquí, es en el caso de una serpiente pitón. Y estos que ven aquí son parte de lo que se cree pudieron haber sido extremidades como patas que anteriormente el ancestro de esta serpiente tenía. Actualmente ya no las fueron desapareciendo porque ya no se usaron y entonces solo quedaron los vestigios. Una más son las evidencias embriológicas y lo han determinado así que es una evidencia de evolución porque comparando los embriones de diferentes vertebrados, por ejemplo, aquí tenemos de un pez, de un reptil, de un ave y de nosotros, aquí también aparecemos, son muy parecidos hasta cierta etapa de su desarrollo. Entonces, esto puede decirnos que provenimos de un mismo ancestro común. Ahora, las evidencias bioquímicas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Se acuerdan que vimos qué significaban estas letras? La G, la T, la G, perdón, otra vez la G, la C, la A. Bueno, esto es una secuencia de ADN. Y, por ejemplo, es una evidencia de evolución porque entre el gorila, el humano, entre el gorila y el humano y el chimpancé, por ejemplo, hay muy pocas diferencias precisamente en esa secuencia de DNA. Por ejemplo, esta es una secuencia que codifica para una hormona y entonces solo hay 5 diferencias. Ustedes pueden ver que todas las demás bases, cada una de estas se llaman bases, recuerden que son adenina, citosina, timina, guanina. Entonces, todas estas bases son iguales, excepto donde está sombreado aquí de morado, y solo hay en toda esta secuencia 5 diferencias. Entonces, eso nos puede decir que precisamente estas especies pues están emparentadas por un mismo ancestro. Otra más es la evidencia genética. Bueno, el genoma entonces contiene evidencia contundente de la evolución, porque recuerden que el genoma es todo el conjunto de genes que componen o que determinan a una especie. Entonces, esos genes que en conjunto forman el DNA tienen el mismo mecanismo básico precisamente de la herencia, que es a través de esta molécula, para codificar los genes que son pasados de progenitores a descendientes. Aquí vemos, por ejemplo, es un híbrido, se llama ligre porque es la cruza de un tigre con un león. Se cruzan esas dos especies y entonces el resultado es un individuo que tiene tanto características de una especie como características de otra. Ahí podemos comprobar que en el DNA precisamente está toda esa información para que pase a los descendientes. Y por último, la evidencia biogeográfica. De esta se encarga una ciencia en específico, que es la biogeografía, y se dice que es también evidencia de evolución porque se ha encontrado que diferentes fósiles que nos indican que una cierta especie está presente tanto en un continente, por ejemplo la India, y África, siendo que estos continentes ya están separados. Esta imagen muestra cuando estaban unidos, que en un gran continente que se llamó Pangea,
pero posteriormente se separaron. Entonces, suponiendo que este era un solo continente, pues aquí habitaban varias especies, y al separarse, estas se situaron en diferente ya lugar, y entonces evolucionaron de manera diferente. Entonces, es, eh, es evidencia también de evolución. Y sería todo entonces por la clase de hoy. Como actividad, por favor, hay que hacer un mapa mental con las características que ya conocen. Sería del tema teorías evolutivas. Nada más vimos a Lamarck, así como tal está marcada en su rúbrica, entonces solo vimos a Lamarck, y también de evidencias de evolución. Entonces, teorías evolutivas, hablando de Lamarck, y evidencias de evolución. No olviden, por favor, enviar sus fotos al correo electrónico. Sería todo. Que tengan un muy feliz jueves. Hasta luego.